Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 25 de febrero del 2026. Gracias por estar esta mañana aquí en una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da realmente mucho gusto que nos esté acompañando esta mañana. Y déjeme saludar a las audiencias también de las dos radios que están en este momento transmitiendo de manera simultánea. Déjenme saludar a la audiencia de Radio Monarca en el 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampos. Saludos a Michoacán. Y también a Radio Joco 106.9 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Saludos también al Estado de México. Y bueno, mire, siempre que hay eventos como el Mundial, digamos que se suele colocar la luz, el foco en una parte de esta justa deportiva, en lo que es la algarabía, la fiesta, etcétera. Pero hay muchas situaciones alrededor de este tipo de eventos internacionales que atraen a muchísima gente. Y precisamente colectivos de madres, hermanas e hijas buscadoras en México se han organizado para una serie de acciones y protestas en la Ciudad de México con el objetivo de, pues, colocar también en el centro y visibilizar estas crisis humanitaria, esta crisis de desapariciones forzadas en nuestro país durante, pues, esta justa del Mundial de Fútbol 2026. Eh, Recordemos, esta es una tragedia humanitaria que nuestro país tiene ya varios años y que no porque no coloque desde las voces de poder esta situación no quiere decir que desapareció, que no existe. Todo lo contrario, me parece que es muy importante que mantengamos vivo el tema porque esas personas que hoy no están con sus familias, generan muchísimo dolor, son la herida abierta de nuestro país, son el recordatorio doloroso de la tragedia humanitaria que vivimos en México. Y por ello me parece tan importante que estén hoy aquí y agradezco profundamente que esté Vanessa Gámez. Ella es madre, usted recordará, de Ana Amelí García Gómez, esta joven de 19 años que fue a la Jusco, como muchas personas aquí en la Ciudad de México, que vamos a la Jusco. El tema es que ella no regresó a su casa. Ella no regresó con su familia, ella no regresó después de ir a hacer un senderismo en este parque, que es, pues eso, un parque donde muchas familias van y es un tema muy importante. Vanessa, bienvenida, muchas gracias por estar en el programa. Gracias, Lucía. Muchas gracias a ti, a tu auditorio, a todos los que nos escuchan esta mañana. Gracias. Y también déjeme darle la bienvenida a Gabriela Alonso Villarruel. Ella es integrante del colectivo Luciérnagas Buscadoras de la Ciudad de México. Es un colectivo que está conformado por familias de personas desaparecidas y localizadas sin vida. También, por supuesto, yo diría que las dos, tanto Vanessa como Gabriela, ambas son defensoras de derechos humanos. Gabriela, bienvenida, gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Buenos días Lucía, buenos días Vanessa, y a todas las personas que escuchan. Muchas gracias pues, por el espacio, ¿no? Para tratar de tema tan importante. Absolutamente. Y me parece trascendente que no permitamos que el olvido se apodere de la memoria de la ciudadanía. Vanessa, cuéntanos cómo surge, de qué manera surge esta iniciativa y lo que está buscando. Gracias, Lucía. Hola también. Pues mira, surge
justamente como bien lo dijiste, del dolor, de la desesperación, de la frustración, de no poder hacer que nuestras autoridades que juraron al momento de tomar estos cargos, respetar las garantías individuales de cada uno de nosotros, y una de ellas es brindar seguridad a los ciudadanos, surge de esta frustración. ¿Por qué? Porque mi hija, como bien lo comentaste en tu introducción, solo salió a hacer senderismo, uno de los deportes más nobles para salir y disfrutar y caminar con la naturaleza. El hecho de que lamentablemente más de 7 meses no tengamos pistas, no sepamos quién se la llevó de la Jusco, un lugar bello, sí, pero tan peligroso, y que sabiendo las autoridades que hay mucho crimen alrededor, no haya seguridad, no haya cámaras. Acabo de subir el día de ayer a una búsqueda y seguimos en la misma. No hay seguridad, no hay vigilancia en la parte alta, no hay cámaras, no hay iluminación. Es perfecto para el crimen. Entonces, esta iniciativa de poder visualizar para justamente que el pueblo, la sociedad, no olvidemos que estamos en una crisis de lesa humanidad, en donde más de 134,000 familias vivimos constantemente, si es que se puede llamar vivir, con un dolor diario de no tener a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestros familiares que no están en nuestra familia. Es un dolor diario. Queremos que la sociedad, queremos que el país, queremos que el mundo entero se dé cuenta de nuestro dolor. Y precisamente previo al Mundial, eso queremos, que no se juegue con nuestro dolor, porque mientras unos van a disfrutar el Mundial adentro, que es la gente más rica, más pudiente, porque puede pagar un boleto de más de 100,000 pesos para estar en la inauguración, nosotros afuera sin trabajo, sin empleo, sin familias, sin dormir y sin comer, nos duele la ausencia de nuestros familiares. Queremos eso, Lucía, queremos visibilizar que realmente, aunque nuestras autoridades y nuestra presidenta lamentablemente no acepte que esto es una crisis de desapariciones por el crimen, nosotros sí queremos que el mundo lo vea, que vea nuestro dolor, que vea nuestras fotos, que vea nuestros ausentes. No queremos boicotear, todo es pacífico, pero sí queremos que seamos vistos. Y esto me parece muy importante, Vanessa, Gabriela, porque estamos hablando de la Ciudad de México. Cuando se habla muchas veces de la crisis de desaparición, se piensa fuera de la capital. Y pensando, por ejemplo, el mensaje de la jefa de gobierno de Clara Brugada el día de ayer, diciendo, esto está en paz, esta ciudad está en condiciones de recibir a todas las visitantes internacionales que vendrán al Mundial, porque esta es un lugar seguro. Muchas veces, y especialmente, se cree que esto ocurre fuera de la Ciudad de México, pero el caso de Amelie, ustedes que están en la Ciudad de México, Gabriela, tu colectivo, nos vuelve a colocar que en esta capital no estamos exentas de estas tragedias tan dolorosas que se viven dentro y fuera de nuestra Ciudad de México. Es decir, porque uno piensa en Jalisco y dice, sí, qué barbaridad, Jalisco, Michoacán, qué horror, Guanajuato, terrible. Pero el caso de Amelie nos vuelve a simbrar y decir, en esta ciudad pasan cosas, están pasando cosas terribles que hay que tomar en cuenta. Gabriela, ¿cómo es que tu colectivo en esta Ciudad de México se conforma precisamente y cómo es que te sumas a esta iniciativa? Bueno, pues rápidamente, nosotros estamos conformados de familias que tienen carpetas de investigación en varias partes del país, ¿no? Porque pues es un problema de todo el país, ¿no? Pero con la particularidad de que muchas viven en la Ciudad de México y eso las hace todavía una problemática más, ¿no? Tener que viajar, tener que coordinar con diferentes estados, tener que hacer que ellos se compartan información, ¿no? Eso es
una gran problemática, por eso nosotros siempre hemos pedido y exigido que las búsquedas sean sin fronteras. Las familias no necesitamos que la burocracia y las fronteras interestatales nos prohíban y nos limiten la búsqueda, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros como Luciérnagas tenemos varios casos de varias partes del país y obviamente entendemos o queremos entender la problemática de la desaparición como un síntoma también de un sistema de unas violencias mucho más amplias que tienen que ver con una política de administración de la violencia y de la muerte y del despojo. O sea, las desapariciones no están aisladas de las luchas por el territorio y el agua, ¿no? De cómo incluso el crimen organizado ha permeado en todas las comunidades de nuestro país, en las comunidades agrícolas, en las comunidades que defienden el bosque, en las comunidades que defienden los recursos naturales. Entonces, la desaparición es un síntoma y creo que es una gran pena que tenga que haber un mundial para que toda la gente de este país que sabe que hay desapariciones estén al pendiente de la crisis. Pero hay que aprovecharla, como familias necesitamos aprovecharla para visibilizar la gran problemática de más de 134,000 familias en territorio nacional que están denunciadas, ¿no? Que tienen una carpeta de investigación y que tienen una ficha. Pero a eso hay expertos que dicen que se puede multiplicar hasta el doble. Simplemente nos habla, digamos, son números, ¿no? Hablamos 134,000, podemos hablar, de acuerdo con lo que tú dices, Gabriela, de más de 200,000 personas, ¿no? Y atrás de cada persona hay familias. Vanessa, tú decías, no queremos que se juegue con nuestro dolor. ¿Qué ha pasado en estos 7 meses en el caso concreto de Amélie? Recién ocurrido, digamos, la desaparición de Amélie, hubo foco, interés público en saber qué había pasado con Amélie. Y después hay como una administración, yo diría, por parte de las autoridades, porque recuerdo que la fiscal de la Ciudad de México dio algunas declaraciones públicas diciendo que había operativos de búsqueda, etcétera, etcétera. Y, y creo que mucho de la apuesta de las autoridades es al olvido, es decir, eh, sostener un tiempo una narrativa porque tarde o temprano vendrá una nueva noticia, vendrá un nuevo hecho, vendrá una nueva desaparición y entonces hablaremos de eso y se olvidará esto que está hoy en el momento. ¿Qué ha pasado en esos 7 meses con la búsqueda? ¿Qué ha dicho la autoridad de la Ciudad de México? ¿Qué se sabe? Sí, Lucía, pues bien lo dices, apuestan al olvido, apuestan a que nosotros nos cansemos. Una vez que desaparece tu familiar, y en nuestro caso como madres o como mujeres mayormente buscadoras, también hay padres, pero son pocos, pues te desgasta tanto que pierdes el trabajo, pierdes tus ahorros y apuestan al olvido porque al final uno tiene que, dicen ellos, seguir la vida, continuar. ¿Qué ha pasado? Pues esta narrativa de sí estamos haciendo, es que las 300 horas de videograbación y que los despliegues, pero pues al final se vuelven despliegues de búsqueda por patrones, le llaman ellos, o más bien generalizados, ¿no? Te empiezan a llamar que eres de larga data, que ya no eres el nuevo, o que eres el nuevo y vienes llegando y es que tú no sabes, y es que creíste en las autoridades, pero pues nunca van a hacer nada. Y sí, apuestan a eso, al olvido, sin hablar de que no nada más es Ana Amelie, de que en el Ajusco han desaparecido del 2015 a la fecha más de 300 personas, que después de Ana Amelie no tan solo mujeres, también desapareció Luis Óscar Ayala, también previo a Amelie, Olín Hernando Vargas, también Jimena López y varias jovencitas de 16, 17 años en la parte media alta del Ajusco.
es una desaparición sistematizada, es una crisis de desapariciones, es un lugar de sustracción de personas, es un lugar de crimen. Y si la autoridad, como digo, no lo reconoce, nunca vamos a avanzar. Las autoridades han comentado que sí han estado haciendo análisis de contexto, pero no lo aceptan. Necesitamos que lo acepten para que haya un cambio real. Dicen que hay investigación, pero mira, Lucía, Gabriela, con 13.800 carpetas levantadas de desaparición en la Ciudad de México y solamente 56 MPs que realizan el trabajo y la revisión de estas carpetas porque se piensa que es una fiscalía del castigo y nadie quiere trabajar. Y los pocos que están ahí, algunos son humanos, algunos no están contigo en este dolor, pues no les da la vida a revisar 256 carpetas por MP. Entonces, no les da tiempo, están rebasados. La fiscal dijo que hay voluntad política. Yo no la veo porque voluntad política implicaría meter recursos a donde hacen falta. Si el gobierno permitió y las autoridades que esto se saliera de control, que el crimen esté azotando todo el país, pues tiene que haber consecuencias y las consecuencias son meter recursos donde se requieren para que remedies el mal que has permitido que se salga de control. Entonces, en lugar de que venga Shakira con un concierto gratuito, en lugar de comprar camionetas blindadas de millones de pesos para no sé quiénes diputados, pues que lo metan a MPs, pero MPs y policías de investigación comprometidos. Ahora, si las fiscalías no pueden, que la Fiscalía General de la República tome cartas en el asunto, porque esto es sistematizado y esto ya es nacional y debería estar a cargo de la autoridad nacional. Y por eso es tan importante que refresquemos la memoria, porque el tema o el hecho de no hablar o de no colocarlo en la agenda pública no quiere decir que ya no exista la problemática, que ya no estén desapareciendo personas. Y Gabriela, ¿qué pasa entonces, tú lo decías, con esta crisis humanitaria que en su momento tuvo atención incluso internacional, con una comisión de búsqueda que tendría que estar atendiendo esta situación y que tendría que estar coordinándose, ¿no? Ahora que se habla tanto de la coordinación con el secretario de Seguridad para ciertos casos de la delincuencia, ¿qué tanta para lograr efectivamente, pues tener acceso a la verdad? Porque eso es lo que quieren muchas de las familias, saber qué pasó con su familiar, quién, qué ocurrió, quién fue. En una primera frase, Gabriela, te pediría que pudiéramos responder y después del corte continuar contigo. Pues creo que aquí hace falta también hablar de prevención. ¿Cómo vamos a prevenir las desapariciones? Eso es un tema que nos toca a todos. Y a partir de ahí podemos hablar de la verdad, de la memoria y de la reparación. Porque las autoridades dicen que hay voluntad, pero solamente hay simulación y una administración de la crisis solamente. Pues vamos a seguir hablando de este tema. Estamos hablando de esta crisis tan dolorosa, esta crisis humanitaria que recorre todo nuestro país, que es la desaparición. Y esta acción, yo diría, tan valiente de las familias que siguen haciendo esta barrera, yo diría, para evitar que el olvido sea lo que tape el dolor de tantas familias. Estamos en Análisis Feminista, no se vaya. En México, la desaparición de personas sigue siendo una crisis profunda. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay más de 130,000 personas desaparecidas en todo el país. Un número que crece cada año y que representa un dolor constante para miles de familias. La Ciudad de México tampoco está exenta.
En 2025, la capital registró más de 1,000 desapariciones en apenas la primer mitad del año, concentrándose en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo Madero y Cuauhtémoc. A nivel nacional, los estados con mayor número de personas desaparecidas son Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, donde se concentra gran parte de los casos. Estas cifras reflejan la magnitud de la crisis y la urgencia de acciones efectivas para buscar a quienes aún no han sido encontrados. Porque detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia que merece ser recordada. Quédate en Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Y ya estamos de regreso, estamos hablando precisamente de esta crisis humanitaria de desaparición forzada y estas acciones que harán distintas colectivas en el marco del Mundial para recordarle, yo diría, al mundo que la crisis humanitaria en México de las desapariciones no se ha detenido, no se ha resuelto y sigue estando enclavado este dolor en miles de familias mexicanas que, pues eso, están haciendo esta contención al intento del olvido, porque en medio de la algarabía, del juego, etcétera, etcétera, pues aquí hay una realidad que decíamos, Gabriela, una realidad de cientos de miles de personas desaparecidas, de familias que tienen enclavado el dolor de no saber qué le pasó a su familia, a su familiar. Y hablábamos de qué pasa con esta iniciativa de búsqueda, con esta Comisión Nacional de Búsqueda, que bueno, pues después de Quintana parece ser que desaparece, ¿no? De su actuar, lo que hemos ido teniendo información a través de algunos medios de comunicación, incluso que esta crisis de identificación forense que había sido anunciada y que se habían creado los primeros centros, pues han quedado en el abandono, despidieron a la gente, pese a que tenían mucho recurso, sobre todo internacional, entiendo, de la Unión Europea y de algunos otros países que estaban apostando a poder darle paz a las familias de estos miles de cuerpos humanos que no han sido identificados. ¿Dónde queda toda esa iniciativa internacional, toda esa iniciativa nacional? ¿Qué ha sido de ella, mi querida Gabriela Alonso? Pues mira, yo pienso que es esperar mucho de una sola institución pueda acabar con una crisis. La crisis conlleva muchas situaciones, ¿no? Corrupción, colusión, y una sola institución, una comisionada, a pesar de que tenga voluntad, o haya en el discurso la voluntad, no puede acabar con todo, porque los desaparecidos se van acumulando, diariamente desaparecen más de 30 personas, ¿no? Quiere decir que a la hora desaparecen casi 2 personas a cada hora. En este ratito que estamos aquí, por lo menos ya desapareció una persona en el territorio nacional y ya se está para hacerse una ficha, ¿no? Entonces, una sola institución no puede acabar. Por eso yo creo que a lo que decía Vanessa, añadir no solamente la exigencia de más recursos a las comisiones y a las fiscalías, sino realmente una operación que ataque en todo integralmente al crimen organizado, que es quien está desapareciendo a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres jóvenes, quienes han hecho de los cuerpos de las mujeres jóvenes y de los hombres jóvenes cuerpos desechables, que piensan que son desechables, que piensan que nadie los va a buscar, que nadie va a exigir, que nadie va a estar pendiente, ¿no? Y esa labor nos ha tocado desgraciadamente a las familias, porque no hay nadie más que lo haga, porque las autoridades están superadas, porque no hay los recursos, o porque no quieren, simplemente porque no quieren. Yo he visto que dices, no es posible, tienes todo y no lo haces, tienes información, tienes recursos, tienes gente, y aún así no lo haces, aún así no buscan a las personas, ¿no? Entonces, a la hora de la hora resulta que pues es más un problema de voluntad que de cosas. Hay leyes, hay protocolos, hay
de todo y no lo operan, ¿no? Entonces pienso que también esa estrategia de la que hablaban y que hablan de, no, le dicen, a mí me dijeron, váyase y siéntese en su casa, espera que la hablemos. Yo dije, ¿cómo rayos voy a irme a sentar a mi casa mientras mi hermano no sé dónde está? ¿No? O sea, olvídalo. Pero hay gente que sí va y se sienta en su casa y que no tiene los mismos recursos ni las mismas herramientas que otras familias tenemos, ni el núcleo familiar que pueda ayudarte a buscar o las redes de apoyo. Y mucha gente va y se sienta a esperar. Y nosotros, los colectivos o las familias independientes que hacemos búsquedas o que estamos lidiando con las autoridades, exigiendo que a todos se nos busque por igual, que a todas las familias las atiendan por igual, que la dignidad se haga costumbre. Eso es lo que nosotros queremos, no que tenga que ir un colectivo detrás para que la atiendan, sino que cualquier familia que llegue la atiendan como debe de ser, dignamente, respetuosamente, prontamente, y que le hagan caso. Entonces, pienso que, pienso que es muy diferente cuando las autoridades hablan de memoria y cuando las familias hablamos de memoria. Nosotros hablamos de memoria porque sabemos que detrás de cada carpeta de investigación hay una vida, una historia, sueños que quedaron ahí suspendidos igual que la familia, así como las familias quedamos cuando hay una desaparición, así quedan los sueños de la persona desaparecida. Y el problema es que cuando tú llegas a una fiscalía, se convierten en carpetas de investigación y en fichas de búsqueda y en números. Y para nosotros, todos los días recordamos esa persona que está atrás, la vida y lo que no ha hecho. Y mis compañeras me lo dicen, ¿no? Yo quedé con mi hija de ver esta serie de televisión y no la he terminado porque la estoy esperando, o no me voy a cambiar de mi casa aunque me estén amenazando, porque mi hija va a regresar y a dónde me va a buscar. Así es la vida de las personas que buscan a sus seres queridos, quedan suspendidas en el tiempo. Y pareciera ser que no termina de entenderse el dolor, Vanessa, de lo que significa el no saber qué pasó, el no saber qué ocurrió. Eh, Escucharte a ti, Gabriela, escucharte a ti, Vanessa, eh, del dolor, pero también de la rabia, de la resistencia que han ido colocando para negarse a irse a sentar y esperar, como les dice la autoridad, y que han tomado la iniciativa y el propio dolor las ha movido a la exigencia, porque son actos de amor, Vanessa, yo diría, actos de un profundo amor hacia en tu caso, hacia tu hija, hacia Amelie, en el caso de Gabriela, hacia su hermano, de decir, no me voy a sentar, no me voy a quedar callada. La autoridad tiene la obligación, el deber, que en estos 7 meses, teniendo una jefa de gobierno, una fiscal, una presidenta, eh, que uno podría pensar, saben del dolor de una madre, ¿no? ¿Qué respuesta has tenido de la autoridad de una verdadera búsqueda de Amelie? ¿Te has sentido acompañada en estos 7 meses por la autoridad, Vanessa? Pues mira, te negaría sería mentir de mi parte si digo que no. Sí nos han acompañado, sobre todo la comisión de búsqueda, que tiene mucho personal muy humano, ¿no? En las búsquedas, obviamente, vamos, pero yo me resisto a buscar restos de mi hija. Yo me resisto a eso. Aunque Gabriela lo dijo bien, hoy quieren acostumbrarnos a ver que nuestros jóvenes son desechables y que los pueden usar para lo que quieran, pero no, porque también son humanos. Y los que se los llevan no se dan cuenta que al rato también a ellos los van a usar y los van a desechar, porque así es el crimen. Les darán dinero de inmediato por usar niñas, por llevarse jóvenes para las atrocidades que los quieren. Pero al ratito ellos también los van a desaparecer, también los van a violentar y eso no se dan cuenta. Las autoridades, en lo que cabe, nos han acompañado, pero insisto, no es suficiente. Las autoridades se hacen bolas entre
la autoridad A, la autoridad B, que si soy local, que si soy nacional, que si me compete, no me compete, que si hay un delito o no hay un delito. O sea, quieren que nosotros les pongamos los videos casi infraganti de quién se la llevó. Si yo tuviera esa información, no los necesitaría. Lo haría yo, porque el amor de madre me mueve a donde sea y como sea, aún con amenazas, aún con intento de extorsiones. Muchas madres en el Ajusco están viviendo pesadillas porque más o menos saben quién pudo habérselas llevado. Las autoridades los sueltan, los agarran y los vuelven a soltar. O sea, no hay una base, Lucía, real de nuestras leyes que realmente ayuden a la víctima. La Comisión de Derechos Humanos, hoy la moda de los derechos humanos, está más para defender los derechos de los supuestos criminales. Hay gente que ya tienen indiciados, muy sospechosos, gente que casi pudo grabarse, que fue la que ocasionó la desaparición, y a los 2 años los sueltan porque no los pueden obligar a hablar, porque la ley no sustenta eso, porque si tú entregas una prueba, la ley dice, no, es una prueba ilícita porque no sé qué. O sea, es un compendio de cosas, Lucía, es un compendio de que las autoridades, por ejemplo, hay temas tecnológicos, hay instituciones de tecnología, de nuevas bases de datos que no están ligadas, que no tienen la voluntad de ligar. La crisis forense que comentabas se puede rehacer con el Registro Nacional de Población. Si quieren hacer una CURP biométrica, pero no quieren reconocer cuerpos en los CEMEFOS o en los INCIFOS. Pero el caso de esta persona, de Elena, del colectivo Una Luz en el Camino, desaparece en Ciudad de México, la encuentran a los 25 días en Tlaxcala, en el CEMEFO, y apenas hace 3 semanas le informaron a la familia que estaba en Tlaxcala, después de 7 años. O sea, de verdad, ¿por qué juegan con nuestro dolor? ¿Por qué lo hacen? Nuestra presidenta es mujer, nuestra jefa de gobierno es mujer, la fiscal es mujer. Entonces, ¿por qué son tan indolentes? ¿Por qué no buscan tener todos los recursos, todos humanos, tecnológicos, y hacer que los elementos nacionales, tanto de bases de datos, de sistemas, de tecnología, de cibernética, de inteligencia, de contrainteligencia, sirva para encontrar a nuestros desaparecidos, porque son producto de algo que ellos dejaron, que el crimen se saliera de control? Ellos lo permitieron y esto tiene consecuencias. Y escuchándoles, uno se pregunta, o al menos yo me pregunto, ¿qué hace falta para que la autoridad realmente se mueva de la mano de ustedes, de la mano de las familias buscadoras, de la mano de las víctimas, porque ustedes son defensoras y víctimas a la vez? Están defendiendo el derecho a la vida de otras que hoy todavía estamos aquí, ¿no? Pero también el derecho a la memoria de cientos de miles de víctimas de desaparición. Gabriela, ¿qué dirías que le hace falta a la autoridad? ¿Por qué pareciera que de repente había un impulso real, genuino, yo diría, de poder dar respuesta a esta tragedia de la desaparición en nuestro país, de desaparición de seres humanos? Porque los seres humanos no existimos sin cuerpo y el cuerpo no existe sin seres humanos, ¿no? No somos objetos. Son personas que desaparecieron, como tú lo decías, son sueños, son historias de vida, son anhelos, eh, en fin. ¿Qué pasó que este impulso que decía genuino se desinfló como globo? Que parecía que así había una voluntad y después, no sé, tal vez te Pues, pido mucho como respuesta, Gabriela, pero quisiera bueno, entender. mi percepción solamente es que ese, ese impulso realmente nunca existió. O sea, nació de una situación muy incómoda para el gobierno federal, que fue el rancho Teuchitlán, ¿no? O sea, encontrar un lugar de exterminio que las familias lo han dicho desde hace años. No ese es el único, hay
inmensidad de lugares en el territorio nacional que sirven de ranchos, de reclutamiento y de exterminio. Pero bueno, a raíz de eso empezó a haber todo esta situación, poner a las familias buscadoras y a los desaparecidos, ¿no? En la agenda, pero a medias, digo yo, porque realmente la presidenta no ha aceptado esta crisis, o sea, no ha aceptado ni instruido. Creo que lo que hace falta es esa aceptación desde el gobierno federal de que estamos viviendo una crisis, de que si bien viene de otros sexenios, también ellos han colaborado con esa crisis, también los gobiernos de la 4T, los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN. O sea, esto no es nada nuevo, y si no hay una aceptación desde el gobierno federal que redunde en instrucciones claras a todas las instituciones de ocupar, como dice Vane, toda la tecnología, los recursos humanos, económicos, tecnológicos, en la búsqueda de personas, pues lo estamos haciendo a medias, ¿no? Y luego, si tampoco hay toda una estrategia para atacar el mal de raíz y prevenir que las desapariciones, porque son dos cosas diferentes, es buscar a los que ya están desaparecidos y prevenir que Evitar que sigan vuelva a habiendo ocurrir, más. por supuesto. Exacto. Entonces, si de entrada le decimos, por ejemplo, a la ONU que está loca, que no es cierto, que no son sistemáticas, estás mal, aquí todo está bien, pues entonces no estamos aceptando la crisis, y entonces esa disposición que vino de el encuentro del rancho Teuchitlán y de todo lo que ha pasado, pues es a medias. Y yo por eso digo, y las familias decimos, es simulado, porque no es real, entonces no hay instrucciones, entonces a la hora de la hora todos se hacen pelotas, nadie sabe a quién le toca, todos no saben aplicar la ley, muchos MPs no tienen ni el conocimiento siquiera de la ley de general de desaparecidos, ni de la ley general de víctimas. Entonces, pues No. nos quedamos otra vez solos en la indefensión, porque por más poquitas voluntades que haya, si no es el sistema, el aparato completo, no Claro, vamos a acabar con esto. claro. Vanessa, antes de irnos y cerrar esta entrevista, ¿qué acciones en concreto van a hacer ustedes en el marco del Mundial? En concreto, pues estamos llamando a toda la ciudadanía, a ustedes los medios, a la sociedad civil, a las empresas, a todos los solidarios, ¿no? Que nos ayuden a visibilizar justamente el día de la inauguración, el estar presentes en los accesos. Sabemos que no se va a poder entrar, ¿no? Pero que estemos listos en los accesos con playeras blancas en son de paz, visibilizando a nuestros desaparecidos, con algunos mensajes, con las mismas fichas de búsqueda, con crucecitas blancas, alguna veladora, en donde todos los visitantes turistas nos vean, y entonces ya no le quede más a nuestro país y a nuestras autoridades y a la presidenta aceptar que hay una crisis. Entonces, eso, y también vamos a ir a las embajadas, a cada una de las embajadas que van a participar, a exponerles esta situación de crisis, de inseguridad que hay, que si ellos están dispuestos a dejar que vengan sus conciudadanos como turistas, si algo pasa o los desaparecen cerca del Estadio Azteca, cerca del Estadio Akron, cerca del Estado de Monterrey, no hay recursos, no hay policía, no hay MP suficientes para que los busquen, o sea, no los van a buscar. Que ellos sepan esta crisis. Y si eso no es suficiente, pues vamos a tener que ir directamente a la ONU, a donde sea necesario, hacerles ver que sí tenemos una crisis. Lo que México necesita y la presidenta necesita es humildemente reconocer que no pueden pedir ayuda internacional. ¿No quieren que venga a Estados Unidos? Ok, pero está Suiza, pero está Alemania, pero está Francia, pero están otros países de la ONU que nos pueden venir a ayudar con tecnología, con recursos, pero simplemente no hay voluntad para aceptar que hay un problema y no lo quieren resolver. Pues estos son parte de las acciones que ustedes van a estar llevando a cabo, Vanessa. Gabriela, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Los micrófonos estarán siempre abiertos para escucharles, para seguir acompañando este proceso que ustedes iniciarán en el marco del Mundial, pero que seguramente seguirá porque ahí no termina.
Gabriela, Vanessa, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras. Estamos muy contentas de continuar en esta emisión. Recuerde que nos puede escuchar de manera simultánea a través de Radio Monarca 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán. Saludos a Michoacán y también saludos al Estado de México a través de Radio Joco 106.9 de FM. Esta radio ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. No podemos voltear a ver el país sin detenernos de lo que ha sido, pues, esta violencia social que se ha disparado a partir de el operativo para detener a este personaje de la criminalidad, el famoso Mencho. Después hemos sabido que fue herido y muere en el trayecto junto con otros de sus colaboradores, de criminales colaboradores, pero a raíz de eso lo que hemos ido escuchando, primero en el fin de semana, digamos, esta reacción en diferentes puntos del país de las células del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y pareciera ser que es un problema, déjame ponerlo así, Marilu Razo, de policías y bandidos, y que la sociedad y las mujeres en concreto no entramos en esa ecuación. Pero lo cierto es que la sociedad se ve afectada precisamente, y en concreto las mujeres, que son las responsables de mantener, ¿no?, la paz en el hogar en medio de esta crisis social, y preguntarse y responderse: llevo a mis hijos a la escuela, no los llevo, salgo a trabajar, voy al mercado, voy, en fin, a todas las actividades cotidianas. Pues eso son parte de lo que en estos días está precisamente colocándose, y de verdad agradezco muchísimo y me siento muy honrada de que estés, Marilu Razo Ibarra. Ella es maestra en saberes sobre subjetividad y violencia, con especialidad en práctica psicoanalítica, posicionamiento ético ante el dolor, en el Colegio de Saberes AC, columnista de la Cadera de Eva, y bueno, una experta y una mujer sabia, sin lugar a dudas. Marilu, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo lees esto que está ocurriendo en el país y cómo lo tendríamos que leer también las mujeres y la sociedad? Bien. Hola Lucía, buenos días. Para mí es verdaderamente un honor estar aquí contigo y hablando de este tema tan importante. Hay muchas dimensiones en las que la vida de las mujeres se ve afectada en situaciones de violencia y en particular en situaciones como las que estamos viviendo y se vivieron el domingo y a partir del domingo. No es solamente un hecho aislado de seguridad, es un reacomodo de poder, entre otras cosas. Y cuando cae un líder criminal, no solamente cambia la estructura delictiva, sino se altera una jerarquía de poder. ¿Y por qué hablo de esto en el tema que tiene que ver con las mujeres? Bueno, porque cuando existen estas fragmentaciones en los cárteles, suele generarse disputas internas y aumentos de violencia en los territorios. Y ya lo decía Rita Segato, las mujeres se convierten en un símbolo de poder y de control, lo cual las pone en una vulnerabilidad y en un riesgo aún mayor. No es que no existiese antes el riesgo, pero en estos momentos corren un riesgo distinto. Por otro lado, sabemos a partir de distintos estudios que la violencia sexual, las desapariciones de mujeres y adolescentes, la trata y la explotación y los feminicidios con altos niveles de crueldad aumentan en este tipo de situaciones. No porque las mujeres necesariamente formen parte del crimen organizado, que sí, algunas forman parte del crimen organizado, sino porque históricamente, como les decía, sus cuerpos han sido utilizados como mensajes entre los grupos de poder. Por otro lado, tenemos esto que bien dices, ¿no? Cuando existen estas situaciones, las mujeres tienen que tomar decisiones estratégicas para continuar con la vida en medio del incremento de la violencia. ¿Qué decisiones van a tomar y qué medidas y condiciones de seguridad dota el Estado
y la sociedad para que puedan continuar con su vida y con cosas vitales como la alimentación, si voy a ir a comprar o no la comida, si llevo a los niños y las niñas a la escuela, cómo va a funcionar la dinámica familiar. En este sentido, las instituciones del Estado también tendrían que dar respuesta para que la vida pueda continuar en estos estados de crisis. Y Déjame interrumpirte, Marilu, porque acabas de decir una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué condiciones de seguridad está dotando el Estado? Digo, porque toda la narrativa que tenemos desde el poder, desde la presidencia, es ganamos el ejército super guau, ¿no? La inteligencia, bravo, bravo, tenemos héroes en casa, pero y aquí coloco el pero, ¿qué está pasando con la sociedad en esas comunidades donde vimos la quema de vehículos, el descontrol en términos de la vida cotidiana, de estas decisiones que tú tomas? No sé si has logrado identificar algún mensaje de la autoridad que nos diga o que te diga a ti que realmente están preocupados por dotar a la población de las condiciones de seguridad que tendrían que tener la vida cotidiana. Y lo digo esto por la entrevista anterior que teníamos de las desapariciones, porque en medio, como dicen, en medio del río revuelto ganancia de pescadores. Y lo que hemos ido mirando es un incremento muy peligroso de desaparición de mujeres jóvenes y hombres jóvenes, pero en medio de este contexto de alta violencia, qué, qué medidas de seguridad tenemos que nos esté dotando el gobierno a la sociedad para seguir confiando y salir? mira, si las existen, no tienen la difusión que tendrían que tener para operar en un momento como este. Por eso, cualquier política de seguridad debe incorporar la perspectiva de género. Sin esa mirada, la seguridad está incompleta. Por supuesto, en el momento en el que se realiza un operativo, pero por supuesto después, para mitigar y tratar de enfrentar los efectos que estas medidas van a tener, ¿no? Creo que ahí hay un tema fundamental que se está quedando de lado y por supuesto apuntas a algo muy importante, ¿no? Dentro de toda esta conmoción y dentro de esta crisis, pues existe, y lo sabemos, un riesgo enorme de que la delincuencia organizada coopte tanto a hombres jóvenes como a mujeres jóvenes para fines delictivos de cualquier índole. Por otro lado, también quisiera hablar de algo que hemos visto en los refugios para mujeres sobrevivientes de violencia. Y es que en los últimos años, muchas de las parejas o de las personas agresoras ay, disculpen el ruido que hay aquí, de las personas agresoras están vinculadas en alguno de los niveles a la delincuencia organizada. Esto hace también una situación compleja que requiere de atención especializada. Por supuesto, desde los refugios la tenemos, pero no nada más desde los refugios, sino como una estrategia de política pública que tiene que mirar una realidad, pues una realidad de urgente atención, pero con ciertas particularidades que necesitan acciones claras y concretas para su atención. Es curioso que hables de esto, de que se necesita aceptar una realidad, ¿no? Decían las dos madres buscadoras, bueno, una madre y una hermana buscadora que entrevistamos anteriormente, de la importancia de que las autoridades acepten la crisis humanitaria de desaparición. En tu caso, hablas de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que miren la realidad. Y en el segundo caso de violencia contra las mujeres, pareciera ser que la autoridad sí la está mirando, Marilu. Digo, nos han eh, dicho hasta el cansancio que este es el tiempo de mujeres, que llegamos todas, que tenemos que ser muy felices por tener la primera presidenta y sin lugar a dudas, las feministas creemos que eso es un gran logro del feminismo, que haya llegado la primera mujer presidenta, por supuesto, y hay un montón de mujeres en el poder y bien, pero, ¿no? No hay digo, y tenemos la Secretaría de las Mujeres y una serie de cosas, pero no se traduce
o al menos no lo miramos así, en una verdadera política que coloque en el centro la vida y la integridad de las mujeres. Es decir, no queremos que el gobierno reaccione cuando nos matan, queremos que reaccionen antes de que nos maten. Así es, queremos que reaccionen antes de que nos maten y además necesitamos los sistemas de cuidado que protejan la vida de las mujeres en todas las situaciones. Porque imagínate que estás en una de estas poblaciones que en estos momentos está en una crisis de seguridad particular. Es decir, tenemos una crisis de seguridad que ahora se ve incrementada por un operativo como este, ¿no? Pensando en el tema que estamos tocando hoy. ¿Qué pasa con una mujer que está viviendo violencia en su casa, cuando no es posible salir, cuando eso la pone en un mayor riesgo? ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Cuáles son los canales? Es decir, se necesitan además medidas especiales para atender estas particularidades de las mujeres que de por sí están en riesgo. Aquí nos escribe Flor precisamente, saludos a Cuernavaca, gracias Flor por escucharnos y vernos. Y ella señala, es una realidad que las mujeres y las defensoras de derechos humanos pues están enfrentando eh, riesgos reales con el crimen organizado. Y, bueno, habla de la violencia, no solo afecta a la seguridad física, sino también la posibilidad de ejercer el liderazgo comunitario, un tema fundamental, defender causas sociales y mantener espacios de participación libres. Y pensando, déjame que lo ligue, ¿qué hacer cuando además quien te está agrediendo es parte de esta jerarquía de poder de la criminalidad? ¿Qué hacer cuando en ese ejercicio de la defensa de derechos humanos que hacen muchas madres, hijas, hermanas de personas desaparecidas con quienes se están enfrentando es con la criminalidad? ¿No? Es decir, y que es parte de este sistema violento del patriarcado que afecta todas las esferas de la vida. Todas las esferas de la vida, y lo dices muy bien, porque por supuesto es enfrentarse a una persona agresora, a lo mejor en la relación de pareja, en el ámbito de la vida familiar, pero no nada más, ¿no? Sino es parte de una célula delictiva que tiene altísimos alcances para encontrar a una persona, para desaparecer a una persona, para dejarla aislada y sin ninguna posibilidad de movimiento, ¿no? Eso requiere de una atención especializada, por supuesto, pero también de los recursos en dinero y materiales, en términos de seguridad, para garantizar su bienestar, su vida, su seguridad, la de ella y la de sus hijas e hijos. ¿Y qué hacer, Marilu? Bueno, ya la autoridad no nos está dotando de condiciones de seguridad a la población, a las mujeres en concreto, ¿no? Digo, se habla mucho del sistema de cuidados, pero nada más no vemos claro, ¿no? O sea, nos recetaron una recopilación de lo que ya había, dijeron, ay, miren, ahí ya está el sistema de cuidados. Y no, no es eso, pero ese es otro tema. ¿Qué podemos hacer las ciudadanas, en concreto las mujeres, que seguimos teniendo esa responsabilidad de criar, de educar, de cuidar, etcétera, frente a este contexto de incertidumbre? ¿Cómo hay algunas acciones mínimas que podemos hacer nosotras para dotarnos de condiciones de seguridad, Marilu? Pues mira, Lucía, lo que hemos hecho las mujeres por siglos y siglos y siglos, que es generar redes, unirnos entre nosotras para poder fortalecernos. Y esta unión puede generar muchas cosas. Información que sea útil, redes de cuidados mutuos, por ejemplo, estrategias para la alimentación o para satisfacer necesidades básicas. Pero esto es algo que las mujeres hemos hecho por muchísimo tiempo y ha sido no solamente una forma de resistencia, sino una manera de construir caminos y alternativas que nos permitan continuar con la vida, ¿no? Otra cosa importante que es así como muy concreto es que también nos preguntemos ¿cuál es el objetivo de estar viendo noticias permanentemente? Por supuesto, es importante estar informadas y para estar informadas
Es vital ver cuál es el origen, la veracidad de la fuente a partir de la cual nos estamos informando. Y por otro, preguntarnos, ¿esto que estoy viendo y que estoy compartiendo realmente alimenta para generar estrategias de cuidado o solamente me está poniendo en un estado de miedo y de pánico, ¿no? También Rita Segato habla del miedo como una estrategia de control. Entonces, tratar de que el miedo no nos arrase la vida, si de por sí lo está haciendo en una situación de crisis, tratar de mantener esos espacios de seguridad emocional en tanto sea posible. Y para eso, como lo ha hecho el movimiento feminista por tanto tiempo, las redes de cuidados, las redes, los grupos en los que podemos hablar, desahogarnos, tomar la palabra para encontrar no solamente alternativas, sino para poder darle un canal, una vía a esa angustia y a esa ansiedad con la que vivimos, se convierten en estrategias importantísimas, ¿no? Como diría Amelia Valcárcel, no quedarnos solamente con esta violencia, sino recuperar las fortalezas que sí tenemos. Ya lo decías tú, Marilú, las mujeres hemos construido redes, nos comunicamos, nos apoyamos, y en la vida cotidiana, ¿no? Si tú vas al mercado, yo recojo a los hijos, en fin, creo que en estos momentos de este contexto de inseguridad, fortalecer estas redes, estas complicidades, estos acompañamientos son muy, muy importantes y me parece que es parte de lo que tenemos que recuperar en medio de esto donde el Estado solo mira una parte que es la parte de los héroes, que es además muy patriarcal, y se le olvida que la sociedad también necesita tener garantías para seguir la vida, porque sin ellas es muy difícil y especialmente las mujeres por esta carga tan fuerte que tienen social de los cuidados. Marilú Razo, encantada de verte. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Al contrario, muchas gracias a ti, Lucía. Un abrazo. Abrazos de regreso y bueno, pues hemos llegado al final ya de esta emisión. Gracias a Flor, gracias a Mirna, gracias a tía Car por estar acompañándonos también en esta emisión y a quienes nos están viendo a través de las distintas plataformas. Gracias también a la producción de este programa que corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Recuerde que esta emisión se escucha de manera simultánea a través de Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también a través de Radio Joco en el 106.9 de FM, ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y le deseo que tenga un resto de semana en paz. Hasta pronto. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.